El economista Roberto Feletti. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Bien, bien. Bueno, a ver, primer análisis de lo que presentó el gobierno a través del ministro Guzmán esta noche. Bueno, el gobierno, primero un tema de fondo. El gobierno está enfrentando un ataque especulativo contra el peso y el gobierno está defendiendo el peso. Las medidas han sido apuntadas a, en principio, impulsar una mayor exportación, un mayor ingreso de dólares, una mejora en aquellos que se queden en pesos, que coloquen sus ahorros en pesos, justamente ¿para qué? Para impedir un ataque de devaluación que no tiene consistencia, porque si miramos todos, el gobierno tiene superávit en la balanza comercial, es decir, la nación en sus cuentas externas, en lo que intercambia con el mundo, es superavitario. Y además, la reestructuración de deuda despejó la incertidumbre financiera, es decir, los pagos de deuda por los próximos 4 años no van a ser pesados en las cuentas externas. Entonces es raro, técnicamente lo digo, que un gobierno que tiene excedente en la balanza comercial, que además tiene un programa financiero consistente y sólido, que ha despejado la incertidumbre financiera, tenga este fuerte ataque especulativo que se ve en el contado con liqui, que se ve bueno, el gobierno lo que ha dicho, bueno, fenómeno, redoblo la apuesta. No solo despejé la incertidumbre financiera, no solo me estoy manejando con excedente en las cuentas de la balanza comercial, sino que ahora les creo un incentivo para favorecer las exportaciones a corto plazo, creo un incentivo para ahorrar en pesos y creo un incentivo para reactivar la economía en un sector como la construcción, que no es demandante de divisas, no es demandante de productos importados. Puede reactivar, crecer la construcción sin mucha demanda de importados, que por ejemplo no es lo que ocurre, por ejemplo, en la industria automotriz. Un minuto ahí que es muy importante, Roberto, esto que estás marcando vos, porque yo tengo la misma sensación. Hoy el ministro, el gobierno, desechó, tumbó esta presión por la devaluación. Digo, eso hoy... Dicen, bueno, me corre, a ver, digo... Presenta un presupuesto el ministro Guzmán que el año que viene vamos a crecer 5,5% con superávit comercial. Es que tampoco la política va a ser expansiva y sin embargo va a deteriorar las cuentas externas, todo lo contrario. Entonces, digo, se despeja la incertidumbre financiera, que no es un tema menor después de todo lo que hemos vivido y hemos hablado aquí. Es decir, hay un horizonte claro de cómo es el programa financiero. Hay un horizonte claro de cómo es el programa del gobierno para el año que viene, con crecimiento económico y excedente en las cuentas externas, excedente en la balanza comercial. Hay un horizonte claro hoy funcionando con excedente comercial. Bueno, ahora le crea un incentivo a la baja, digamos, de retenciones para que en el corto plazo liquiden y alleguen divisas. Claro. Y este Entonces, tema importante también, esto despejado, esto despejado muy importante. Este tema que crea ahora incentivos para la construcción, ¿a través de qué mecanismos? Bueno, va a mandar proyectos de ley, tengo entendido, a la Cámara de Diputados. Va a crear un fideicomiso y va a permitir, por un lado, un ahorro en pesos para la construcción, es decir, el preahorro, lo que es el ahorro previo para la vivienda, porque todos sabemos que alguien hoy solo con un crédito no llega, tiene que crearse unos incentivos, tienen que crearse incentivos fiscales, aquellos que cambien un activo financiero, por ejemplo, un depósito a plazo fijo o tenencias en fondos de inversión, y lo transformen en un activo real, es decir, quieran ir a comprar desde el pozo un edificio, bueno, van a tener una baja impositiva en bienes personales, en ganancias, todo eso tiene que tratarlo el Congreso. Es decir, se van a crear un conjunto de incentivos para volcar lo que hoy está en activos financieros hacia activos reales, en este caso construcción. Y por el otro, bueno, todos sabemos, a ver, ¿por qué y no lo justifico, porque es una larga discusión con el sector agropecuario, pero ¿por qué alguien puede retener la cosecha de soja, ponerla en un silo bolsa y dejarla a esperar? Bueno, porque quiere tener un activo que está en dólares, igual hay todo un tema financiero, sería muy largo discutirlo. ¿Pero por qué? Bueno, lo que se le está diciendo es, volcámonos a activos reales, volquémonos a la construcción, incentivemos la construcción de vivienda, fomentemos eso que es multiplicador para el empleo, pero que también no demanda dólares, la construcción no demanda divisas. Entonces, ¿por qué? Porque son industrias maduras,
integradas en el país. Entonces, bueno, es un sector que ha elegido para la reactivación económica del Ahí hay gobierno. una idea, Roberto, de la Cámara Argentina de la Construcción, que sé que se la presentó al gobierno, de hacer una especie de blanqueo, pero solamente destinado a la construcción de viviendas. ¿Cómo verías vos una medida en ese sentido? Bueno, eso, a ver, aquel que quiera, bueno, pero que esto es la contracara de lo que fue el blanqueo de Macri, que Claro. los tipos pudieron blanquear y dejar toda la plata afuera. Afuera, exacto. Bueno. Acá sería lógico que si alguien quiere sacar los dólares del colchón, vamos a ponerlo genéricamente, la caja de seguridad o demás, y quiere volcarlo a el incentivo a la construcción, me parece que es una idea plausible. Después habrá que ver los detalles, cuánto tienen que pagar de ingresos y demás, pero no parece mal el intento de volcar ahorros que están hoy paralizados, que no se mueven, a movilizar la economía y movilizarla que no en especulación, Claro. sino en bienes reales. Sí. A mí no me parece mala la idea, digo, tendría que ver en detalle el Bien. proyecto, pero Sí, Roberto, sí es razonable. Buenas noches. Sí, lo está estudiando el gobierno. Por ahora ya hubo varias reuniones con la Cámara de la Construcción. Por ahora están en etapa de estudio. No avanzó la decisión política de implementarlo. Pero, Roberto, te quiero preguntar por lo que vos decías. Hay un ataque especulativo muy fuerte contra el peso, una presión por una devaluación. El gobierno tomó medidas, el Banco Central, hace 2 semanas para restringir la salida de dólares, el cepo más duro, digamos, para que se entienda rápido. Y ahora toma otras medidas para fomentar la liquidación de exportaciones para que haya más divisas. ¿Pensás que con eso alcanza para frenar ese ataque especulativo o harán falta más medidas? Mirá, yo creo, a ver, vuelvo a lo técnico, que lo que uno puede sostenerse, digo, no hay razones para que se afronte incertidumbre cambiaria, ¿sí? Salvo que tengamos todo a atesorar cualquier peso y convertirlo en dólares, pero no hay razones, digamos, si el horizonte vos que tenés de vencimientos externos está tranquilo y despejado, el gobierno se mueve con superávit comercial y lo está cuidando, y lo dice en el presupuesto además. Digo, alguien que tiene, un agente económico que tiene que tomar medidas, salvo que quiera especular, salvo que haya una apuesta definida contra el gobierno. Estos incentivos a las exportaciones, lamentablemente, y esperemos yo creo que esperemos que no sea el caso y que dé resultado, muchas veces generan tensiones distintas. Ahora, me parece que el gobierno va por un sendero correcto, además va a compensar a los pequeños productores de soja, es decir, replantea una relación con el sector agropecuario en procura de integrarlo al circuito de economía argentina. Si va a hacer falta más o menos medidas, yo creo que hoy en la defensa del valor del peso se vive una batalla día a día y creo que el Banco Central ahora, bueno, si va a agregar volatilidad al tipo de cotización oficial, si va me parece, tendría que ser más estricto con lo que es la operación de contado con liqui, ahora ha puesto un tiempo de encaje de 15 días para tener los bonos, yo lo hubiera llevado más lejos, porque si no dejamos mucho tiempo para la liquidación de divisas que se exportan, no la que está en cielo bolsa. El que ya exportó, bueno, tiene un tiempo largo para hacerlo. Y por ahí el que especula con un bono tiene un tiempo más corto y se puede quedar con el bono, sacarlo, ponerlo. Me parece que ahí hay una intervención pendiente. Y el otro tema es que si queremos realmente especificar la economía, y yo estoy de acuerdo con las medidas articuladas que ha tomado el gobierno, sobre todo en el sector de la construcción, hay que empezar a pensar en un circuito de producción y consumo no dolarizado. Acá hay 120.000 empresas medianas, no pymes, pymes son más de 400.000, pero 120.000 empresas medianas que son las que mueven el pulso del país y que muchas veces no tienen una relación con el Estado que debieran tener para invertir, para obtener desgravaciones, y empezar a pensar un circuito de producción y consumo no dolarizado. Las 200 principales firmas del país, un 62%, 2/3 son extranjeras. Entonces eso también genera cuestiones. Buscan dolarizar su excedente. Digamos, el gobierno, si quiere desandar la economía bimonetaria, además de solvencia macro, que ha tomado esas medidas. Solvencia macro es tener bien las cuentas externas, tener acotado el déficit fiscal, y eso lo plantea en el presupuesto. Además de eso, tienen que empezar a ampliar su base de sustentación empresaria y hablar con otros actores empresarios. No podemos seguir hablando con una cúpula especuladora. Totalmente. Bueno, gracias Roberto, siempre con tu análisis muy preciso, ¿eh?
Gracias, No, al contrario, gracias por el contacto. Por favor, Saludos un a abrazo. todos. Roberto Feletti, nos estás acompañando.